Hola, buenas noches. Y ante los últimos acontecimientos vamos a seguir con algo que les hemos preparado porque es una entrevista muy importante acerca de lo que hoy está pasando y les voy a presentar a nuestros invitados de inmediato. Está con nosotros la diputada Sandra Jovel y también el licenciado Germán Girón, presidente de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros. Así es que qué mejor para tratar el tema que hoy se está dando en Guatemala. Bueno, licenciada Jovel, ¿cómo ve esta crisis política? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que como todo lo que hace este gobierno, metidas de pata desde el fondo, hasta el fondo, problemas de raíz que quieren solventar con una decisión a dedo, no consultada y no analizada realmente, porque para todos es necesario y todo el mundo sabe que tener un seguro es algo que es indispensable en la vida de los guatemaltecos. Yo misma he dicho que tener un seguro es necesario. Hay que tener seguros, especialmente de vehículos. Uno no puede salir a la calle sin tener esa protección por lo menos mínima a terceros y sobre todo la situación de tráfico que está viviendo Guatemala hoy en día. Sin embargo, creo que la forma, el tiempo y el fondo en el momento en que presentaron este proyecto fue el error más grande, uno de los errores más grandes que ha cometido el gobierno para poder presentar una obligatoriedad de un seguro cuando la canasta básica está por las nubes, cuando no hay carreteras, cuando el tema de seguridad está cada día más latente, cuando tenemos hospitales desabastecidos, cuando la educación es deficiente. Entonces, creo que se presenta en el momento de una crisis política muy significativa para el gobierno, a donde además el gobierno no está precisamente en sus mejores índices de popularidad. Entonces eso creo que es ese caldo de cultivos, todo lo que está sucediendo en este momento para que se produzcan las manifestaciones que hoy en día tenemos. Licenciado Girón, una de las preguntas, la de los 100 millones, es, ¿ustedes sabían que se iba a presentar esto? José Estuardo, nosotros venimos hablando del tema de un seguro obligatorio desde el año 1997, cuando entró en vigor la Ley de Tránsito, que en su artículo 29 manda que cualquier vehículo que circule en la vía pública debe de contar con un seguro que proteja a las personas que no van en el vehículo. Los accidentes de tránsito los identifica el Ministerio de Salud como politraumatismos y los politraumatismos de las vías de transporte son la causa número 1 de fallecimiento de personas de 15 a 55 años en Guatemala. Esta es una pandemia silenciosa. Esto es una crisis social de salud que vivimos en Guatemala como se ha vivido en América Latina y somos uno de 5 países en el continente americano, desde Canadá hasta Chile, que no cuenta con un seguro que cubra a las personas afectadas por accidentes de tránsito, tanto las personas que van en la vía pública como las personas que van en vehículos de transporte de personas. 45 días. ¿Están en disposición a pesar de la premura del tiempo? En Guatemala hoy alrededor del 10% de los vehículos están asegurados. Hay alrededor de 6 millones de vehículos y hay alrededor de 600,000 vehículos asegurados entre motocicletas, automóviles, camiones, cabezales, pick-ups. El sector asegurador viene saliendo de la época de la pandemia, en la que muy aceleradamente pusimos en vigor servicios digitales, servicios de call centers, capacidades de venta de seguros en páginas de internet. Estamos preparados para digerir, pero realmente nos agarraron de sorpresa, porque los insumos que nosotros le hemos dado a las autoridades de gobernación, de tránsito y de la Dirección General de Tránsito, lo hemos hecho a lo largo de 27 años. Pero hace 2 semanas escuchamos que iban a publicar unos acuerdos y la comunicación que tuvimos es, hay 4 acuerdos para automóviles, motocicletas, transporte de personas urbanas, transporte de carga, sin mucha más información. He de decir que la estructura de los acuerdos que fueron publicados siguen las buenas prácticas del mundo. Protegen a personas de accidentes en los cuales hay lesiones y fallecimientos, cubre en diferente proporcionalidad a vehículos que tienen mayor capacidad de causar daños, es decir, un transporte de carga sí tiene la capacidad de causar muchas más dolencias que un automóvil o una moto,
pero realmente la velocidad con la cual esto fue conversado, presentado y publicado nos sorprende. No quiero decir que no estamos listos. Las aseguradoras somos ágiles, somos sólidas y financieramente estables saliendo de la pandemia. Estamos preparados, pero sin duda un poco más de tiempo hubiera sido una forma más lógica de publicar estos acuerdos para que entraran en vigencia. Claro. Para mañana, licenciada Joel, se anunciaron mesas de diálogo. Ese es el último comunicado que ha salido de la Presidencia de la República. En donde hablan que van a hablar con los diferentes actores que se oponen a la medida. ¿Quiénes van a ser invitados? ¿Cómo cree que va a funcionar eso? Mire, y lo tiene bien complejo el Ejecutivo, porque, por ejemplo, hoy estaba viendo en las redes sociales que el transporte extraurbano está manifestando. La Dirección General de Tránsito, que debería de ser por eficiencia, por eficacia, la lideresa en todo este proceso para que no haya barreras o no haya un número significativo de licencias o de buses que no tienen licencia y que están en este momento transitando sin ninguna documentación, no ha querido darle respuesta a una presa de más de 22,000 buses a nivel nacional. Y hoy se están uniendo a los transportistas, a los bloqueos. Y esto, como le decía anteriormente, es un caldo de cultivo. Hoy la población no solamente está peleando por el tema del seguro, la población está peleando más allá porque está viendo carreteras destruidas, la población está peleando porque los costos de la canasta básica están altos. Ahora, en esas circunstancias es fácil identificar a los líderes y a quién realmente puede llevar una voz cantante. Yo creo que en una mesa de diálogo. No, va a ser mucho más complicado para el gobierno hoy poder hacer esas negociaciones si las hubiesen hecho antes de una manera progresiva y paulatina. ¿Por qué? Decía aquí el licenciado, son más de 800 accidentes vehiculares diarios de motocicletas los que suceden en Guatemala. La prensa publicó ayer que eran 1.799 accidentes con pérdida de tragedias en Guatemala de enero a febrero. El tema de la seguridad vial es un tema latente que tenemos que empezar a trabajar de raíz y no solamente en poner un seguro en este momento. Estamos hablando de la ley de tránsito, una ley de tránsito que a todas luces no se ha cumplido. Licenciado Girón, hay la pregunta de los 10 millones, porque hay una confusión enorme, que que creó una confusión enorme también en las personas de cuánto les va a costar un seguro. Y de cuánto podría ser esto. Hoy en la mañana estaba yo preguntando lo mismo y tratando de hacer el ejercicio de, por ejemplo, cuánto costaría un seguro básico que cumpla con los requerimientos de la ley, por ejemplo, para una moto de las más básicas, de las más, digamos, de menor costo, para un vehículo, hablemos de, por ejemplo, un taxi, y para los demás vehículos en su forma más básica. ¿Usted me podría dar cifras? Yo sé que le estoy pidiendo un montón porque justamente en este momento se estarán quebrando la cabeza en hacer todo esto, pero ¿podríamos guiar a la población de cuánto podría más o menos costar ese tipo de seguros? La experiencia más reciente en una implementación de seguro obligatorio que yo conozco a detalle es la experiencia colombiana. En Colombia vivieron un momento muy parecido a este hace como 4 o 5 años, tal vez un poco antes, porque fue antes de la pandemia. Lo que sucedió en Colombia es que en los primeros meses, hay que decir que ellos lo hicieron de una forma más deliberada, coordinada y planificada. Pero en los primeros 7 a 10 meses hubo mucha incertidumbre. Algunas aseguradoras cobraban muy caro, algunas otras cobraban muy barato. Pero muy pronto los precios se estabilizaron alrededor de la banda que hoy ocupan. Han pasado años en la banda de precios.
El seguro de una motocicleta de menos de 110 centímetros cúbicos en Colombia es de $48 anuales. Eso es un precio de alrededor de 350 quetzales anuales, un costo de... Que cumple, digamos, con los requisitos de ley que tienen en Colombia, que se parecen a los guatemaltecos. Eso es alrededor de 30 a 32 quetzales al mes. Yo no estoy diciendo que ese sea el precio en Guatemala, estoy diciendo que en Colombia ahí encontró su nivel. Para un automóvil de menos de 1.600 centímetros cúbicos, que es la gran mayoría de automóviles, en Colombia el precio del seguro obligatorio para un auto es alrededor de 3 veces el costo del seguro de la motocicleta de menor cilindraje. Alrededor de $150, que sería que alrededor de 1.200, 1.100 quetzales, 100 quetzales mensuales. Sin duda, los vehículos que pueden ocasionar más daños o que cargan más personas, por lo tanto deberían de tener una suma más alta, tendrán costos más altos. Pero los decretos que fueron publicados dejan fuera, por ejemplo, a los taxistas. Los taxistas que cargan personas, que tienen personas en su auto, que probablemente tienen accidentes donde fallecen personas, están fuera. Porque ese grupo se entiende. Fue la experiencia hace 5 años cuando en época de pandemia se anuló el decreto 17-2020, acuerdo gubernativo que fue la última vez que se intentó hacer un seguro obligatorio, y los taxistas manifestaron porque se les iba a dificultar hacer su negocio pagando 2 o 5 quetzales de seguro al día. Hay que entender que el problema de la seguridad vial es un problema integral de la sociedad. O sea, en estos acuerdos, a ver, para que quedemos claros, en estos acuerdos los taxistas, por ejemplo, quedan fuera. Yo entiendo que no tienen necesidad de comprar seguro los taxistas. Es irónico que diga, diputada, que los transportistas de rutas extraurbanas están uniéndose, porque el seguro de transporte de personas extraurbano está normado desde hace más de 20 años y ha funcionado con absoluta efectividad. Es por eso que el accidente de la calzada de La Paz hace 5 semanas, 53 fallecidos, de los cuales más de 35 ya fueron indemnizados, y las personas que no han sido indemnizadas es porque no se logra determinar la relación entre quien quiere ser el beneficiario y quien falleció. El vecino dice, es que yo mantenía a ese muchacho, entonces a mí me deberían de pagar. Y esos que no han sido indemnizados son los que no se ha encontrado la relación. No, yo lo que dije es que esto es un caldo de cultivo. Por supuesto. Y lo que dije es que en este momento no solamente están peleando por el seguro, que en este momento se están uniendo otras personas, y en este caso el transporte extraurbano, que no tiene nada que ver con el seguro. O sea, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de que no tiene licencias desde hace 1 año porque no se las ha querido dar la Dirección General de Transporte. Claro. Y entonces lo que es esto es un caldo de cultivo por todas las necesidades que tiene el pueblo de Guatemala. Entiendo que había una presa como de 7,000 licencias. Creo yo que hubo una citación al Congreso. Ha habido varias citaciones al Congreso. Nosotros como Comisión de Comunicaciones recibimos a un grupo de transportistas donde tenían una presa de 22,000 licencias aún que necesitaban que se les diera por parte de la Dirección General de Transporte. Entonces, lo que estoy diciendo es precisamente que esto que está sucediendo en este momento, esta crisis que está viviendo el gobierno, está generando que otras instituciones o que otras comunidades se unan a la misma. No solamente por el tema de seguros, que ya vimos que el tema de seguros en este momento la población guatemalteca no lo puede pagar ni lo quiere, porque no fue la forma correcta de poderlo presentar. Eso ya lo tenemos claro, y que el gobierno no hizo la forma progresiva ni el análisis correcto de cómo debería Ahora, de darse. ¿no hay un poco de desinformación? Porque, a ver, con los datos más o menos que coinciden mucho con la entrevista que yo estaba haciendo hoy en la mañana, pues es bastante asequible. Yo creo que hay mucha desinformación, y fíjese que tanta desinformación hay que quieren hacer ver las cosas buenas como malas y las malas como buenas. O sea, yo por eso le decía anteriormente, yo considero que tener un seguro es algo bueno para la población. Claro. Pero no es la forma. Licenciado,
El transporte extraurbano ya tenía ese seguro, o sea, ya estaba obligatorio, ya se los estaban exigiendo. Hay varios accidentes en donde pues ese seguro está vigente y han sido indemnizados. Usted menciona el de la Calzada La Paz, pero han habido otros accidentes. Decenas. ¿Verdad? Si existen camionetas que no tienen ese seguro, es porque la gente, o sea, esos específicos empresarios están incumpliendo con la normativa que ya está, o sea, ahí no hay cambio. Así es. ¿Qué pasa con el transporte pesado? Es un caso similar, ¿no? O sea, estamos hablando de los trailers y de todos. En este momento, en otra red televisiva, el director ejecutivo de la Asociación Gremial de Transportistas Pesados está dando una declaración que coincide con los objetivos que estamos conversando, que el seguro es bueno, que la sociedad lo requiere y que para que el funcionamiento de la logística funcione mejor, un seguro de este tipo es positivo, porque resuelve los problemas de tránsito de una forma ágil, traslada la responsabilidad a una aseguradora que hay certeza de que va a pagar y permite que los accidentes de tránsito que existen en toda la logística de carreteras de Guatemala puedan liberarse con mayor velocidad. Guatemala tiene un gran problema de certeza jurídica y lo más probable es que cuando una persona es atropellada en el interior de Guatemala, aunque le vean la placa, el piloto se va, el auto se va, la persona que fue atropellada la llevan a salud pública, la llevan donde los bomberos a ver quién la logra salvar y quien cubre la recuperación de esa persona en teoría sería salud pública, pero termina siendo la familia del afectado. La pandemia que son los accidentes de tránsito y la afectación a la sociedad de Guatemala no tiene límites. Y lo que sí tiene es hoy un problema irónico de personas bloqueando carreteras y bloqueando calles, que motoristas han perdido la paciencia, han acelerado y han tratado de atravesar esas barreras humanas. Hay dos casos que estábamos conversando en espera para la entrevista de esta noche, de personas que fueron atropelladas, una por la Roosevelt, una por la salida a la zona 18, que los bomberos están viendo cómo le salvan la vida a personas que fueron atropelladas por motos, por bloqueos, que los motoristas perdieron la paciencia y atropellaron a estas personas. Pasado mañana van a estar hablando de las pobres personas que las atropellaron. Bueno, hubiera habido un seguro que les pudiera cubrir si existiera un seguro obligatorio para los accidentes de tránsito. Licenciada Jovel, hay varias bancadas y hay diputados en lo individual que han interpuesto sendos recursos ante la Corte de Constitucionalidad. Esto ya estaba en ley. Simplemente lo teníamos en espera, en pausa, de una manera, yo diría, bastante anómala, desde 1996. Correcto. ¿Qué podría contestar la Corte en este momento? Bueno, yo creo que eso ya está en ley. El problema, y repito nuevamente, fue la forma tan abrupta que el gobierno lo quiere hacer. Posiblemente la Corte dé un razonamiento en hacer un proceso mucho más progresivo, en donde realmente lo vayan haciendo de una forma paulatina y que el pueblo de Guatemala lo vaya aceptando de esa forma. No hemos dado cumplimiento a la ley y ese es un tema también que es importante, porque entonces se hacen leyes para no cumplirlas, mejor no hagamos ninguna ley o modifiquemos la legislación que tenemos. Hablábamos anteriormente, tenemos la ley de transporte que data desde 1946 y en este momento esa ley todavía habla de carretas jaladas por bueyes. Y esa es la ley que nos está rigiendo en este momento en Guatemala. ¿Dónde está la modernización del Estado entonces? Entonces yo creo que hay que empezar, bien lo decía el licenciado, con la certeza jurídica, pero en torno también de ir dándole credibilidad a las instituciones. Claro. Y que la institución haga el trabajo que le corresponde conforme lo dicta la legislación. Porque entonces, ¿qué pasó durante estos 27 años que existía la ley de tránsito y que no se ha dado cumplimiento como tal? Licenciado Girón, una última pregunta. Sí, yo sé que le voy a pedir que resuma mucho porque ya el tiempo nos come esta noche, pero a ver, cuando hablamos de este seguro, en ese
proceso de estabilización de precios y toda la cosa que seguramente se va a dar. Van a haber cosas que por supuesto van a surgir y la gente se pregunta al respecto. ¿Qué es exactamente lo que va a cubrir el seguro y qué no va a cubrir el seguro, tal y como la ley lo está pidiendo? El seguro, como está conceptualizado en los 4 decretos, acuerdo gubernativo que fueron publicados el día de ayer, cubre los daños y lesiones, tanto lesiones curables para una persona en vida como el fallecimiento de las personas que están involucradas en accidentes de tránsito. Da una gradación de las sumas que deberían de contratarse. Para las motocicletas da una cobertura de 100 salarios mínimos de la circunscripción económica 2, empleos no agrícolas. Eso es 3.800.60 centavos por 100 para motocicletas. Para automóviles requiere 200 salarios mínimos, eso es el doble, son alrededor de 760.120. Y para vehículos de carga y transporte de personas, el doble de eso, alrededor de 1.560.000. Las sumas por indemnizar van desde 2 salarios mínimos hasta 50 salarios mínimos. Es decir, para una lesión muy básica, muy pequeña, una indemnización con unas tablas, porque el objetivo es que este seguro sea fácil, práctico, y si una persona la lastiman, muy rápidamente se pueda decir, ok, 6 salarios mínimos, 8 salarios mínimos, hasta 50 salarios mínimos por lesiones graves, hospitalizaciones extendidas y en el caso de fallecimiento. Eso es, pueden algunas personas decir que es poco o mucho, es infinitamente más de lo que hay hoy, porque hoy lo que hay es cero. Claro. Salud Pública seguirá dando los servicios que ofrece, pero esta indemnización complementará todo lo que Salud Pública hoy ofrece. Entonces es bastante más de lo que hay hoy. Y hago una última intervención. En el año 2023, el Automóvil Club de Guatemala, patrocinado por la Federación Internacional de Automovilismo, llevó una serie de encuestas en Guatemala. Por supuesto, los guatemaltecos creemos que manejamos mejor de lo que manejamos. Todos atribuimos la responsabilidad de los accidentes al otro. Y 93% de los encuestados dijeron que tener un seguro obligatorio para todos aquellos que manejan mal sería importantísimo hacerlo. La aceptación de la población guatemalteca a la existencia de un seguro obligatorio es casi plena. El problema que tenemos en Guatemala, como decía la diputada Jovel, es que todos queremos que se cumplan las leyes, pero no las queremos cumplir nosotros. El problema de Guatemala es una falta de respeto a la autoridad, es una falta de respeto a la ley, pero es parte de no tener instituciones confiables a lo largo de décadas y que nos toca ser mejores ciudadanos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con algunas preguntas más con nuestros invitados esta noche. Volvemos. TV Azteca Guate, el mejor canal. La belleza de Guatemala se encuentra en su gente, en sus tradiciones y en sus lugares más emblemáticos. Una ciudad llena de cultura y tradición será la Casa de la Belleza Femenina. Nos vemos en Quetzaltenango, la sede de los sueños, este 12 de julio, Miss Universe Guatemala 2025. Orgullosamente resaltando la belleza y el encanto de la mujer guatemalteca. TV Azteca Guate, el mejor canal.
TV Azteca Guate, el mejor canal. Bueno, continuamos entonces platicando con nuestros entrevistados, la diputada Sandra Jovel, el licenciado Germán Girón, presidente de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros. Diputada, pues estamos metidos en el asunto de la manera que sucedió esto. ¿Qué cree que va a pasar en las siguientes horas? Es cierto que le estoy pidiendo que saque una bola de cristal, pero por favor. Bueno, en principio hoy en el Pleno los diputados liderados por una moción privilegiada de la bancada Todos pidieron una moción en torno a que el presidente pensara el tema y realmente estar a favor de que este seguro pues que no se llevara a cabo, que se negara este seguro, que no lo considerara en este momento. Es muy posible que ese sea el paso que va a seguir dentro del Congreso, que realmente hay que apoyar a la población por el tema de los costos. Obviamente se ha sobrevalorado cuánto puede costar un seguro y la población está como muy pensando en cuánto va a ser de mi canasta básica que voy a utilizar en pagar el seguro. Pero hoy, por ejemplo, nos da una respuesta que posiblemente sea mucho más factible, en que no va a ser un costo tan elevado para tener un seguro y que la gente de alguna manera se sienta protegida. Creo yo que hay que empezar también una campaña de sensibilización en el tema de la seguridad vial. Nuestra población no conoce las leyes de tránsito. Ustedes ven motocicletas por la derecha, por el centro, se le atraviesa a uno por todos lados. Uno ya no sabe realmente como vehículo hacia dónde cruzar, si puede cruzar o no cruzar, porque no hay respeto ni educación vial. Vemos en los pueblos criaturas de 12, 13 años con motos que estoy segura que no tienen licencia y que andan con 3 amiguitos en la moto a altas velocidades. ¿Quién se hace responsable por estos niños? ¿Qué pasa con el tema de tuk-tuks? Realmente es un tema complicado políticamente, el tema de la educación, el tema del respeto a la institución, que es algo que se tiene que trabajar a profundidad, pero también creo yo que hay que empezarse a educar también conforme a lo que tenemos en regla, y el que una persona pueda pensar que tener seguro es una cosa buena no significa que se esté apoyando algo que hicieron incorrectamente, porque a mi juicio no fue la manera correcta de poder presentar estos 4 acuerdos para poder tener un seguro obligatorio. Creo yo que lo que va a suceder es que pueden pedirle al presidente de la Corte de Constitucionalidad en breve que se replantee nuevamente todo este proceso y que se haga de una manera paulatina, sociabilizándolo para que la población pueda empezar a entender qué va a ser tener un seguro y que los costos no van a ser tan elevados para que les afecte su canasta básica. Obviamente también pensando en la salud de los guatemaltecos. La mayoría de los accidentes de motos son las que están saturando los hospitales en estos momentos. Se preparó, por ejemplo, para el último accidente que hubo que fue en Belice, ¿verdad? En el puente Belice, estaba preparado el hospital para recibir a los pacientes y se llenó más rápido con los accidentes de moto en esa oportunidad y realmente Guatemala está teniendo ese problema que tenemos que trabajar de raíz. Y yo creo que ese es un tema importante para el gobierno, o sea, y es un tema del Ejecutivo, porque nosotros desde el Legislativo podemos hacer legislaciones, hacer mociones privilegiadas, apoyar a la población guatemalteca para que no se les violente sus derechos, claro. Pero el Ejecutivo tiene que ejecutar como tal y hacer que se cumplan esa legislación. Entonces yo creo que eso es lo que viene en breve. Licenciado Girón, hay un porcentaje pequeño, pero que ya tienen seguro en Guatemala. ¿Qué va a pasar con esa tabla de las responsabilidades hacia terceros? Esa parte. Hay gente que tiene solo seguro contra terceros, pero hay gente que tiene un seguro que cubre todo, incluso su vehículo y los que van dentro de su vehículo. ¿Qué va a pasar? La pregunta que me haces es una pregunta que nos hemos hecho los aseguradores en el año 2000.
2020, cuando entró en vigor el Acuerdo Gubernativo 17-2020, se le dio una atención, la cual eventualmente se volvió relevante porque con la entrada de la pandemia los problemas de Guatemala eran más importantes que el problema de accidentes de tránsito y el acuerdo se derogó muy rápidamente, nunca entró en vigor. Para las pólizas existentes, la industria aseguradora en aquella oportunidad y hoy de nuevo, consideramos que hay dos escenarios. Un escenario es cuando las pólizas tienen una suma asegurada que excede los mínimos que los acuerdos requieren. Entonces, un vehículo que hoy tiene una cobertura que supere los 762,000 quetzales, ya cumple con los objetivos de la ley. Y un asegurado que tenga una cobertura de responsabilidad civil de menos de 760 tiene que comprar un complemento para llevar su seguro al nivel donde tiene que estar para cumplir la ley. En el caso de automóviles, hay muchos vehículos que hoy tienen seguros que exceden los 760,000 de responsabilidad civil y contra terceros. En el caso de las motocicletas, la cobertura típica es de 200,000, que tiene un déficit ante los 380,000 que requiere la ley. Ahora, la pregunta se complica un poco porque los seguros que fueron normados son exclusivamente para los daños a personas, terceros y ocupantes, que eso es un segmento de la cobertura de responsabilidad civil. La cobertura de responsabilidad civil también cubre daños materiales, que son una parte importante de los seguros y las atenciones de los seguros. Es decir, con los seguros obligatorios que la ley mandata, si yo atropello a una persona y le causo lesiones, mi seguro paga. Pero si yo atropello a un carro y le causo daños al carro o a un poste de la luz, esos no están cubiertos con la póliza que mandatan los acuerdos gubernativos. Es decir, la póliza completa cubre mucho más que lo poco que cubren los acuerdos. Claro. Eso nos llevaría a que la competitividad de precios de un seguro para accidentes de personas y fallecidos debería de ser más costo efectiva y más barata que una póliza completa de responsabilidad civil. Eso me lleva en la línea que decía la diputada Jovel. Yo creo que ha habido mucha especulación, dado que los tiempos han sido tan veloces y el sector asegurador no ha podido dar una respuesta contundente. Eso se toma como oportunidad para especular y se elevan y se imaginan todo tipo de cosas que no van a suceder en términos de precios o las dificultades de contratar una póliza. Van a estar en el Congreso de la República y en su caso particular muy pendiente de lo que pase en las tales mesas de diálogo, porque eso es algo que se preguntarán los guatemaltecos. ¿Quiénes son los invitados a las mesas de diálogo y realmente qué es lo que se va a tratar allí? ¿Qué acuerdos van a llegar? La verdad es que vamos a estar pendientes. Creo que el Congreso, obviamente esta es una responsabilidad del Ejecutivo. Yo no puedo hablar por mis compañeros diputados, pero sí puedo decir que estamos pendientes en que se protejan los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Y que no se les violente, obviamente, su costo, su nivel de vida. Entonces estaremos pendientes de los resultados que tengan estas mesas, quiénes serán las partes que estarán en las mismas, estarán realmente participando y que sean realmente acuerdos que beneficien al pueblo de Guatemala. Yo creo que eso es lo más importante, en que el pueblo de Guatemala se sienta satisfecho con lo que el gobierno le está ofreciendo en ese momento. Ojalá que se cumpla, ¿verdad? Porque muchas veces también solo ofrecen esas famosas mesas de diálogo y no llegan a ningún acuerdo o no existen las famosas mesas de diálogo. Licenciado Giró, a ver si interpreté bien para hacer una conclusión en torno a esto. Obviamente, las cifras de las que hablamos hoy en la noche son, digamos que así, apresuradas, son más o menos, es poco más o menos, oscilarían por esos montos. Para una motocicleta, de la forma más básica, que cumpla con el requerimiento de la ley, el seguro podría llegar a unos 30, 32 quetzales mensuales. Cuando se termine de estabilizar el mercado, cuando se tenga una experiencia. O sea, los precios que menciono son donde terminó en Colombia, claro, que puede ser muy diferente de la experiencia guatemalteca, sobre todo cuando suceden cosas como cuando lo implementaron en Panamá.
La gente se tiraba enfrente de los carros para que lo lesionaran, para cubrir, para cobrar un reclamo. Claro. Entonces, dependiendo de la experiencia, pero yo confío en la bondad del guatemalteco. Yo creo que los buenos somos más en Guatemala y que los estafadores y los tramposos son menos. Claro. No quiero comprometerme a un precio, estamos todavía en análisis, pero debería ser mucho más accesible de lo que han especulado personas, claro, basado en experiencias de comprar seguros que no son los que... Dentro de esos más o menos precios que hemos dado, digamos, lo básico para un vehículo oscilaría poco más o menos. Es un costo apresurado. Luego de estabilizarse el mercado, poco más o menos por los 100 quetzales, por ahí. 100, 120 quetzales. 100, 120 mensuales. Quetzales. Los transportistas de pasajeros extraurbanos ya tienen que tener seguro, ya porque esa obligación ya está. Desde hace 20 años. Desde hace muchísimo tiempo. Y el transporte pesado está de acuerdo. Sí. Así está de acuerdo, los grandes grupos de transporte que transportan el 80% de la carga en Guatemala ya contratan seguros. Y lo que les preocupa es ese 20% que vive en la informalidad, que no protege, que no cuida, que no cumple con los reglamentos, cuyos camiones no cumplen con estándares de seguridad y que tampoco están asegurados. Los taxistas, al tenor de lo que dice lo publicado, no están contemplados. Parecería que no están cubiertos. No están cubiertos. Que no están obligados. Que no están obligados. ¿Y los tuk-tuk? No me queda claro. No queda claro. Pero ¿sería poco más o menos como los taxistas o es una moto? Esa es de las cosas que se hubieran hablado si hubiéramos tenido oportunidad de conversar, que no la tuvimos. Claro. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por aclararnos muchas cosas y por haber estado con nosotros y por supuesto por haber aceptado la invitación esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa porque seguido de esto tenemos más información.